Este audiovisual es un complemento de los temas a desarrollar en el trabajo práctico número 2 de la segunda unidad académica del Departamento de Embriología. En el trabajo práctico número 1 nos focalizamos en el diagnóstico de alteraciones a nivel de los cromosomas. Sin embargo, en este trabajo práctico nos vamos a focalizar en todas aquellas técnicas que nos permiten observar alteraciones tanto a nivel del ADN como a nivel de sus transcriptos e incluso a nivel de las proteínas. Cuando hablamos de alteraciones a nivel del ADN, las alteraciones permanentes, esas mutaciones, son alteraciones génicas. Sin embargo, cuando estamos hablando de alteraciones a nivel del ARN mensajero y a nivel de las proteínas, estamos hablando de alteraciones de la expresión del gen en estudio. Las alteraciones o mutaciones pueden acarrear distintas consecuencias. Estas consecuencias a nivel del exón, cuando hay cambios mutacionales, pueden generar cambios de sentido, pueden ser sin sentido o incluso cambios del marco de lectura. También las mutaciones pueden ocurrir en sitios promotores, en sitios de empalme o splicing, o en secuencias incluso tándem. Cuando hablamos de mutaciones de cambio de sentido, estos cambios se dan en general en la posición 1 o 2 del codón. Podemos observar en esta imagen como una simple sustitución de una guanina por una adenina. Como pueden ver aquí hay una guanina y la traducción en el momento de la traducción va a incorporar un aminoácido que es la serina. Sin embargo, la sustitución de esa guanina por una adenina termina codificando a nivel polipeptídico a un aminoácido totalmente diferente como la asparagina. Entonces acá vemos como una simple sustitución, un cambio de un nucleótido en la posición 1 o 2, genera el cambio de un aminoácido. Ese cambio es más frecuente que ocurra cuando están en la posición 1 o 2 del codón y no en la 3, ya que nuestro código genético se lo denomina degenerado, ya que más de un codón o triplete codifica para un mismo aminoácido, y esas diferencias ocurren en la tercera posición de ese triplete. Por otra parte, cuando hablamos de mutaciones sin sentido, pues son aquellas que generan un codón de terminación. Por ejemplo, veamos nuevamente una simple sustitución de un único nucleótido, en donde se sustituye, por ejemplo, en esta imagen, una citosina por una adenina. Fíjense que la sustitución acarrea la formación de un codón UAA, que es un codón de stop, poniéndole fin a la traducción de este polipéptido, y por ende la imposibilidad de formar la proteína normal. En cambio, un cambio en el marco de lectura se debe ya no a una sustitución, sino puede verse a una inserción, a una deleción. En este caso, fíjense cómo se inserta una citosina, además de la propia adenina que tienen. Al insertarse un nuevo nucleótido, cuando el código genético comienza a leer cada 3 bases, hay un corrimiento en el marco de lectura, y por ende desde ese lugar hay un cambio en el aminoácido correspondiente, que antes sería una serina y ahora es una lisina, y de ahí en adelante cambia totalmente la estructura primaria de la proteína en cuestión. Las consecuencias de las mutaciones pueden ser diversas, ¿sí? Acá les enumero 4, como son las más conocidas y las más frecuentes, como es la ganancia de función, la pérdida de función, la haploinsuficiencia y las negativas dominantes. La ganancia de función, como bien lo dice el nombre, es aquellas mutaciones que generan un incremento en la función del gen en estudio, ¿sí? Una mutación cambia la función para mayor actividad de la que tenía ese gen anteriormente a esa mutación. La pérdida de función es, por el contrario, justamente totalmente lo contrario a la ganancia de función. Un ejemplo de ganancia de función es, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, en donde el acúmulo de secuencias repetitivas en tándem genera una ganancia de función en el gen de la huntingtina, que lleva a la enfermedad de Huntington. La pérdida de función, por el contrario,
son enfermedades de tipo recesivas, en donde una persona heterocigota no se ve alterada la función del gen en cuestión, porque el 50% restante del alelo normal es suficiente para la función de dicho gen. Por el contrario, en la haploinsuficiencia, la mutación, aunque ocurra en un único alelo, son enfermedades de tipo dominantes, ya que el 50% restante, el alelo que está normal, no alcanza en la cantidad de función o transcripto o traducción del mismo para cubrir la función de dicho gen. Por otra parte, también tenemos las enfermedades dominantes negativas. Las enfermedades dominantes negativas son aquellas que la simple mutación en uno de los alelos genera un producto que anula totalmente la función de ese gen. ¿Por qué les menciono todas estas mutaciones? Esto es a grandes rasgos para poder entrar directamente en lo que es este trabajo práctico, que es poder comprender las herramientas y las técnicas que nos permitan dilucidar distintas alteraciones, ¿sí? Y así poder usarlas como método de diagnóstico y que van a ser muy importantes de su futuro médico. En cuanto a las herramientas, estas son las enzimas de restricción, que ahora vamos a ver de qué se trata, la hibridación y la electroforesis. Estas tres herramientas las van a ver una y otra vez repetidas en distintas técnicas. Las técnicas a grandes rasgos van a ver que están divididas en aquellas que nos sirven para observar alteraciones a nivel del ADN, aquellas que nos sirven para mirar alteraciones a nivel del ARN, o sea, la expresión de ese gen, y aquellas que nos sirven para diagnosticar también alteraciones a nivel de las proteínas, que también estaríamos hablando de la expresión del gen. Cuando hablamos de esas herramientas, hablamos de las enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricción? Las enzimas de restricción son conocidas como tijeras biológicas, son enzimas que están en organismos procariontes, que cumplen una función fisiológicamente normal en esos organismos, y que hoy en día se encuentran totalmente catalogadas las secuencias en donde cortan y las formas en que cortan dichas enzimas. De esta manera, las técnicas de biología molecular, hoy con un patrón de una biblioteca de todas estas enzimas, tipo de corte y secuencia que identifican, podemos utilizarlas en distintas técnicas. Por otro lado, otra herramienta que vamos a mencionar una y otra vez durante esta charla es el uso de sondas. ¿Qué es una sonda? Es un segmento de oligonucleótidos marcados. La marca puede ser con un radioisótopo, con quimioluminiscencia, no importa cuál es la marca, pero la unión de esta sonda marcada se debe a la complementariedad de bases con la secuencia en estudio que nos interesa. Por otro lado tenemos la electroforesis. ¿Qué es la electroforesis? La electroforesis es generar en un campo eléctrico una migración de una muestra determinada, ya sea ADN, ARN o proteína, que va a migrar desde un polo, el polo negativo, hacia el polo positivo, y que vamos a poder distinguir a estas muestras de acuerdo a su tamaño. Vamos a empezar entonces con la técnica de Sutter-Blot. El Sutter-Blot fue descrito por primera vez en 1975 por este señor que ven en la foto a la derecha, Edwin Sutter. Él la describió en ese año, mucho más adelante fue realmente reconocido, y ganó premios, un premio Nobel. Lo importante de esta técnica, es que tanto el Sutter-Blot, que es para identificar alteraciones a nivel del ADN, como el Norder-Blot, que años más tarde lo utilizaron para identificar alteraciones a nivel del ARN, consta de los siguientes pasos. El primer paso que utilizaba Edwin Sutter es sobre el ADN, pero lo mismo se podría hacer sobre los ARN. En este caso él lo diseñó para el ADN, en el cual cortaba con enzimas de restricción, generaba la electroforesis de esos segmentos de ADN en ese campo eléctrico,
Luego colocaba ese gel, y esto fue lo más novedoso, que fue transferir, y de ahí la palabra blot, transferir aquello que se encontraba en el gel a un papel. ¿Y cómo lo hizo? Colocaba el gel, un papel específico, y encima unas toallas de papel, que generaban un incremento, un ascenso del líquido del buffer en el cual estaba sumergido por capilaridad, de manera tal de obtener una imagen totalmente igual, como si fuera una copia, como si fuera, no, es una copia exacta de aquello que se encontraba en el gel, que se transfirió totalmente al papel. Esta transferencia a papel fue muy importante porque hizo que esto sea mucho más práctico y fácil de manipular y fácil de incubar con distintos tipos de reveladores. La manera que pone en evidencia los segmentos de ADN, sobre todo el segmento de ADN en estudio, que cabe recordar que ahora vamos a hablar un poquito para qué sirve este SADR, pero estos segmentos en estudio iban a ser detectados por sondas, ya hablamos lo que era una sonda, sondas que estaban marcadas. Estas sondas marcadas se hibridaban a la cantidad de segmentos que encontraron por complementariedad de bases en cada una de las muestras, no importara en cuántos segmentos estuviesen cortado ese segmento en cuestión. Y luego se ponía o se revelaba con una placa radiográfica, ya que las sondas tenían un radioisótopo, y por autorradiografía lo que podían observar es la presencia del lugar o sitio de unión por complementariedad de bases de la sonda marcada. Como siempre se corría un patrón de peso molecular, podía detectar entonces a qué altura de peso molecular estaba cada una de esos fragmentos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas técnicas? Y es lo que tienen que ir razonando en cada una de ellas. Esta técnica nos permitiría entonces diagnosticar alteraciones a nivel del ADN que justamente ocurrieran en un sitio de corte de una enzima de restricción. Si esa alteración no se da en un sitio de corte, no va a evidenciar distintos patrones alélicos de cortes cuando utilicemos una enzima de restricción. Por ende, el SADR no nos serviría. Entonces, conclusión, el SADR no sirve para aquellas alteraciones que justamente modifican sitios de corte de una enzima de restricción. Lo mismo que les expliqué para el SADR blot, es exactamente lo mismo para el Northern blot, solo que lo que se está corriendo va a ser ARN, y lo que vamos a poner en evidencia es si está alterada o no la expresión del gen en cuestión. Cuando hablamos de RFLPs, esta técnica está abocada a las alteraciones también en un sitio de restricción de una enzima, que genera fragmentos de una longitud variable y que son también reconocidos por una sonda marcada, o sea que a grandes rasgos la técnica utiliza los fundamentos de un SADR blot. Lo único que cambia es que es utilizado para fragmentos polimórficos que se encuentran en nuestro ADN, y que se ven variados en distintas alteraciones, generando patrones alélicos diferentes. En general siempre esos patrones alélicos son dos, puede estar el corte o no puede estar el corte en el sitio polimórfico. Como pueden ver acá, tenemos un familigrama en cuyos padres son heterocigotas, y los hijos es uno heterocigota y dos homocigotas. Pueden observar los distintos patrones alélicos, y esto es muy importante porque uno, comparando los distintos tipos de genotipos esperables, porque uno tiene que saber del gen, tiene que saber que la alteración altera el sitio de corte, tiene que haber elegido la enzima de restricción determinada. Estos patrones alélicos les permite evidenciar o no la alteración en cuestión y poder generar este tipo de familigramas en relación en cuanto a la herencia dentro de una misma familia. Estos patrones de RFLP se pueden usar para distintos motivos, o sea, desde antiguamente se usaba en paternidad, ahora se están usando otras que involucran a fragmentos mucho más cortos, que ahora vamos a ver. También se pudo usar en un comienzo en forense, y
mucho más hoy en día. Cuando hablamos de los BNTRs o STRs, no dejan de ser muy similares la técnica a los RFLPs. Primero, convengamos que son alteraciones en las secuencias polimórficas a nivel del ADN, y en lo que difieren con el RFLPs es que son variables repetitivas en tándem. Que si son muy grandes, hablamos de BNTRs, que si son muy cortas, hablamos de STRs. Y que si son de un solo nucleótido, hablamos de un SNP. En cualquiera de estas últimas tres, lo que se pone en evidencia es, primero se realizan a partir de templados de ADN del sitio en cuestión, las PCRs correspondientes. Ahora vamos a ver lo que es una PCR, pero por lo pronto sepan que está flanqueando el sitio que nos interesa estudiar. Vamos a tomar este primer ejemplo. Los que están los cuadraditos en gris serían los primers, que están flanqueando el sitio que va a amplificar, y fíjense cómo un alelo presenta 3 copias, entonces esquemáticamente muestra la presencia de un fragmento a la altura de 3, y esquemáticamente el otro alelo tiene 6 y muestra el otro fragmento a la altura de 6. Siempre en cada corrida, en cada calle de corrida, ¿sí?, que pertenece a este pocillo donde se coloca la muestra, va a estar la representación de ambos alelos. Si ambos alelos son iguales, coincidirán los fragmentos. Si ambos alelos son distintos, se pondrá en evidencia el patrón alélico de ambos en esa calle. Bueno, este señor, Kary Mullis, fue el que diseñó la PCR en 1985, también ganó un premio Nobel por esta técnica. Es una técnica que se usa muchísimo, que se usó y se usa, y creo que se seguirá usando con distintas modificaciones. Básicamente utiliza un templado, consta de un momento de desnaturalización, un momento de hibridación en donde se usan cebadores, una ADN polimerasa que le permite ingresar nucleótidos y copiar la cadena de templado, y luego esto se repite n veces, generando la amplificación de un segmento de interés. Obviamente esta reacción en cadena al comienzo era bastante ineficiente, mejoró muchísimo con la utilización de una Taq polimerasa que provenía de un Thermophilus acuático, y esa Taq polimerasa es la que hizo que esta PCR sea mucho más eficiente, porque era una enzima que podía soportar las distintas variaciones en las temperaturas que ocurrían en cada uno de estos pasos. Por supuesto, la PCR así a simple vista no nos permitiría ver nada, al menos que esta PCR esté acoplada a un software o a una electroforesis. De todas maneras, el software tiene una manera de generar la presencia de los distintos fragmentos, pero o a una electroforesis más común y corriente, en donde nos permita ver los fragmentos amplificados, no podríamos observar absolutamente nada si nos detuviéramos en esta instancia. Una aclaración, y aquí abajo puse RT-PCR, una modificación previa a la PCR sería generar previamente una retrotranscripción. ¿Qué significa eso? Obtener una extracción de ARN, esa extracción de ARN por una retrotranscriptasa, pasarla a cDNA, y ese ADN recién ser utilizado para una amplificación en PCR. ¿Cuál es la utilidad de la PCR? La utilidad de la PCR no solamente es amplificar un segmento, la presencia o no de un segmento determinado, por ejemplo la detección de un virus en sangre, como podría ser el virus del COVID-19 actualmente, o cualquier otro tipo de virus. Poder semi-cuantificar o cuantificar a través de una real-time PCR un determinado contenido de ADN o de ARN, si hablamos de RT-PCR. Poder diseñar, de acuerdo al diseño de primers que ahora vamos a ver, poder encontrar alelos específicamente asociados a distintas alteraciones, o sea que tiene muchísimas utilidades.
Entonces, hablando de las utilidades de la PCR, hay una PCR que se denomina PCR-ASA. Esta PCR lo que utiliza son primers diseñados para hibridizar con aquellos alelos específicos en estudio. ¿Qué significa? Imaginemos que se diseñan los primers que solo van a hibridizar con el templado en caso de encontrar la alteración a nivel del ADN. Por lo tanto, luego de ocurrir la PCR y generar la corrida electroforética para evidenciar la presencia del fragmento, la presencia del mismo nos dirá que está presente la alteración en estudio. Si por el contrario, los primers hubieran sido diseñados para solo hibridizarse a los alelos normales, la presencia del segmento en cuestión nos estaría hablando de alelos totalmente normales. O sea, el análisis de esta corrida electroforética y tinción con bromuro de tidio de los segmentos correspondientes va a depender de cómo fueron diseñados los primers en cuestión. Otro tipo de PCR es la PCR ASO. Esa PCR ASO usa primers que abarcan la secuencia en estudio. Esos primers son bastante estándar, o sea, flanquean la zona de estudio, pero no son alelo específicos. ¿Y cómo se ponen en evidencia el alelo, la parte específica de alelo? Una vez realizada la PCR, esa PCR se coloca en pequeños puntos, de ahí la palabra DOT, se deja secar en ese papel en donde se colocó esos pequeños puntos. Por cada paciente se generan 2 puntos, de manera tal que una línea va a ser hibridizada con una sonda alelo específica normal, y otra línea va a ser hibridizada con una sonda alelo específica mutada. La aparición, por ejemplo en este caso, de la hibridación de la sonda normal y mutada nos da la idea de heterocigosidad. La aparición de un solo punto para una u otra sonda da la idea de homocigosidad, y va a depender de si la enfermedad es dominante o recesiva, si el paciente en cuestión va a padecer la alteración. Otra técnica que se utiliza y es muy práctica y bajo costo es la denominada MLPA, y no deja de ser una PCR, pero una PCR bastante universal, en donde no tenemos que conocer mucho del gen en cuestión, que ahora les voy a pasar a explicar, que nos permite detectar distintos segmentos de distintos tamaños, en donde, por ejemplo, si queremos evidenciar secuencias repetitivas en tándem. Para explicarles mejor, veamos esta imagen. Se utilizan sondas, esas sondas son bastante universales. Como les dije antes, no es requerido saber mucho del gen en cuestión en estudio. Cuando estas sondas están bastante cercanas entre sí, hay un proceso, un paso de ligación, y estas sondas a partir de ahora van a ser utilizadas como primers o cebadores, para amplificar las n veces necesarias para poner en evidencia fragmentos de distinta longitud. En general, esta técnica está asociada a software que nos permiten ver los distintos fragmentos, distintos tamaños, analizando esta secuencia de picos, ¿sí? Otra técnica, pero es bastante más compleja, es la técnica de hibridización genómica comparada, y que nos permite evaluar la cantidad de copias génicas del gen en estudio, ¿sí? Entre esa y la MLPA, en general esta es mucho de menor costo y es bastante sencilla comparada a la que les mencioné antes, que requiere más todo tipo de software y todo tipo de análisis un poco más sofisticado que en este caso. Algo importante también es hablar de la secuenciación. Es como llegar a lo máximo que podemos poner la lupa a nivel del ADN. Este señor Frederick Sanger diseñó la secuenciación en 1977,
Luego, muchos años después, no tantos, pero alrededor del año 80, si mal no recuerdo, gana el premio Nobel por esta técnica, que se trata de lo siguiente. Él colocaba en cada tubo de muestra, o sea que luego, evidentemente acá hay una corrida electroforética, pero en cada tubo había un templado, había una enzima, una ADN polimerasa, los nucleótidos, y lo que cambiaba entre tubo y tubo, estos 4 tubos, la diferencia que había es que en cada uno de ellos había uno de los nucleótidos que era un desoxinucleótido. Cuando la ADN polimerasa tomaba ese desoxinucleótido, detenía su copia del templado. De esa manera, esta cantidad de templado que estaba en exceso podía generar distintos tipos de tamaños de fragmentos en donde se terminaba la copia por la ADN polimerasa, y si luego se los corría en una electroforesis, podíamos empezar a leer el código genético desde el fragmento más pequeño. Podemos decir que si esta se detuvo en G, entonces esa fue el último nucleótido que ingresó la ADN polimerasa, aquí ingresó una C, aquí una T, aquí una A, que es lo mismo que estamos viendo acá, y que no es ni más ni menos que la secuencia complementaria de lo que sería realmente el ADN original. Realmente esta fue una técnica muy original para su época y que se sigue usando. Obviamente ya no solamente se modificaron los lugares de obtención de muestra, antes solamente se obtenía, años atrás, solamente la muestra a partir de muestras de células nucleadas a nivel de la sangre. Luego también se usaron distintos tipos de hisopados, de la saliva, hisopados nasales. La extracción de ADN cada vez es mucho mejor, mucho más limpia, mucho más pura, que nos permite ingresar ese ADN a secuenciaciones de ADN, a secuenciadores de ADN de nuevas generaciones, que rápidamente generan reportes en poco tiempo, y este circuito, la verdad que hoy en día se puede llegar a hacer en un lapso de 1 o 2 días, cuando antes esto era mucho más laborioso y totalmente manual, pero la técnica fue de una gran originalidad. En cuanto a las proteínas, hablarles del Western blot. ¿Qué es el Western blot? Nuevamente, ahora como las proteínas tienen una secuencia que depende de la composición de aminoácidos, van a tener una carga determinada. Para independizarnos de esa carga, las proteínas son puestas en contacto con un detergente, que es el SDS, y que las carga con carga negativa, ¿sí?, a cualquier proteína que sea expuesta a este detergente, y que cuando se realice la corrida electroforética, solo van a estar involucrados la presencia de estos segmentos, nos van a hablar de tamaño de la proteína en cuestión. Obviamente uno puede analizar en este sentido solo alteraciones a nivel de la estructura primaria de una proteína, ¿sí? Estas proteínas se colocan, se siembran en huevo o pocillos, los geles son verticales, no importa tanto, pero acá hay una imagen de una gelera habitual que se utiliza. Esta corrida electroforética nuevamente cumple los mismos pasos, es transferida por capilaridad manual o forzada, no viene el caso, a un papel. Ese papel ahora se va a poner a incubar, ya no con sondas, porque no vamos a tener nucleótidos con los cuales pueda hibridizar por complementariedad de base, estamos hablando de aminoácidos que conforman una estructura primaria de una proteína, y por ende los vamos a poner a incubar con anticuerpos que reconozcan a esa proteína en estudio, que van a estar marcados. Nuevamente la marca puede ser radioisótopo, quimioluminiscencia, no importa cuál es la marca, pero una vez que ocurre el periodo de incubación, en caso de ser una marca con un radioisótopo, este papel se impactaría con una placa radiográfica, y con una autorradiografía podría en evidencia los sitios en donde el anticuerpo detecta la proteína en cuestión. La cantidad de fragmentos que uno encuentra, el tipo de fragmento, o sea, a qué altura de kilodalton podemos encontrarlo, nos puede poner en evidencia
cualquier tipo de alteración de la proteína en cuestión, y estamos hablando siempre de su estructura primaria. Otra manera de detectar a nivel proteico es la inmunocitoquímica. En este caso es una imagen de inmunofluorescencia, en donde podemos, no importa tanto el contenido de conocimiento, pero sí que entiendan que a la izquierda tienen una coloración nuclear que se llama DAPI, acá es una coloración con un anticuerpo marcado con isocianato de fluoresceína, que es de color verde, y acá con una marcación con un anticuerpo fluorescente con rodamina. Lo que pueden observar es que la detección de este anticuerpo pone en evidencia a esta célula adenohipofisaria que tiene en su interior la proteína prolactina. Y que además, en este color rojo, pone en evidencia la presencia de un ligando, que se llama Fas ligando, en color rojo. Lo mismo pueden observar para la presencia del receptor de este sistema. Con estas imágenes lo que quiero mostrarles es que utilizando una inmunocitoquímica o una inmunofluorescencia, como en este caso, pueden evidenciar la presencia de una proteína, su localización en la célula o en el tejido, y ya en este caso sí pueden estar hablando de análisis de estructura secundaria, terciaria, de acuerdo a lo que esté detectando el anticuerpo utilizado. Bueno, muy bien. Hasta aquí con todas las técnicas, pero es importante destacar que tienen que complementarlo siguiendo el cronograma correspondiente, la bibliografía recomendada por la cátedra, y no dejen de realizar el trabajo práctico. Desde ya, muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.